Nos hemos ido hasta Valencia para probar las pastelerías más importantes y las que mejor puntuación tienen de todos. También que aprovechamos que estábamos en Valencia, fuimos a visitar el Rastro, que está por Talon Church, en una especie de parque. A ver, tenemos dentro, madre mía, menudo donut. ¿Cuál es la pastelería más buena de Valencia? Pues definitivamente es... Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos al canal de la locura, donde todo va bajo ruedas. Ya no aguanto. Bueno, pues bienvenidos. Hoy me he puesto aquí de blanco porque nos hemos venido a manchar. Hemos venido aquí hoy a jugar y nos vamos a comer una manzana. Este muchacho me llena de orgullo. No, vamos a chafar una manzana, ¿qué os parece? Bueno, no vamos a chafar una manzana, igual en un futuro, pero de momento no vamos a chafar una manzana. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos hemos ido hasta la capital de la Comunidad Valenciana. ¿Os acordáis cuál es? ¿Sí? ¿Lo tenéis claro? ¿Seguro? Bueno, pues nos hemos ido a Valencia. Necesita novia urgentemente. Bueno, pues después de este impasse, vamos a lo que realmente interesa. Nos hemos ido hasta Valencia para probar las pastelerías más importantes y las que mejor puntuación tienen de todos. ¿Sabéis cuáles son? ¿Seguro? No, ni merga. No, yo creo que no. Bueno, si habéis ido a alguna pastelería en Valencia y queréis, y no son de las que hemos probado, y queréis que la probemos, bueno, me lo dejáis abajo en comentarios y iremos a probarlas. Bueno, ahora nos hemos ido a probar las mejores pastelerías de Valencia. ¿Queréis verlo? ¿Queréis verlo? Bueno, pues quedaros hasta el final porque la última vais a flipar. Así que, adelante con el reto. Nada más llegar a Valencia, mientras buscábamos las pastelerías más famosas, bueno, ahí tenemos la Plaza de Toros, tenemos aquí la estación, el ayuntamiento queda muy cerca, es una ciudad preciosa y esa es, pues bueno, la calle Colón, la de las tiendecitas. También fuimos a visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es súper mega futurista. Vemos el Palau de la Música, el Hemisferic, el Acuario. La verdad es que está súper completo y os invito a que vayáis. Y justo delante vemos un Corte Inglés y ahí vemos una nave espacial. O sea, ¿vosotros también la veis, la nave espacial? Os leo en comentarios. Los ovnis han llegado. También que aprovechamos que estábamos en Valencia, fuimos a visitar el Rastro, que está por Talon Church, en una especie de parque. Bueno, vimos esta Xbox que pintaba bien, pero era un poco así carilla. Vimos también un montón de relojes, tebeos de cuando era yo pequeño, un montón de juguetes. Pero bueno, la verdad es que no me convenció al final nada, pero bueno, estuvo muy bien porque era la primera vez que iba a un Rastro y espero que vaya a muchos más. Continuamos con el reto. La primera parada la hicimos en Eraspan, que como podéis ver abre 24 horas. Esto es, bueno, alucinante, había una cola del copón. Y aquí pues vamos a ver qué tenemos, a probarlo. Después nos fuimos a Joan Pastelería, que dentro también estaba pero petadísimo de gente, es alucinante porque está todo brutal. Ahí vemos los diferentes donuts de cereales, de donetes, de Rafaelo, de cookies, me lío y todo, me lío. Y bueno, ahí la gente estaba comiéndose pues porque le gustaba merendar ahí. Y la verdad es que este sitio está muy bien. Y nosotros nos cogimos el donut de Lotus. Nos ponen una caja súper bonita. Ahí nos lo estaban preparando y vamos a ver cómo está. Y la última pastelería en la que llegamos fue La Pepina. Estaba también bastante petado, es un local pequeñito, pero tiene de todas las tartas posibles. Y nosotros pues queríamos probar los pepichurros, que es esto de aquí. Bueno, también tiene los pop-ups estos, que están brutales. Y al final pues nos llevamos la pepina esta, que estará brutal, con churros, chocolate, todo un poco. Bueno, nos pone unas instrucciones que tenemos que calentar en el microondas para que los churros y el chocolate, pues bueno, esté lo más bueno y calentito posible. Creo que es 1 minuto más o menos. Y aquí lo tenemos. Quemaba un poco,
pero ahí estoy aguantando. ¡Ah, qué bueno está! Vamos a probarlo. Bueno, cogemos un churro. Ah, pues, está bastante bueno, ¿eh? Y ahora vamos a coger un poco de churros con chocolate, a ver cómo está. No sé ni cómo cogerlo, ¿eh? Porque se me hace la boca agua. Buah, es que esto está para probarlo. Vamos a ver. Uf, madre mía, es calórico a tope y está brutal. Vamos a ver a nuestra manera. Adelante. Bueno, ya habéis visto Valencia, ¿no? Que es bonica, ¿eh? Valencia es molt re bonica. Y nos hemos ido y, pues bueno, como estaba siempre petado, hemos decidido traérnoslo aquí. Tenemos una primera pastelería y aquí tenemos la otra pastelería. Bueno, la primera que fuimos a visitar fue Panadería, Cafetería Eras Pan. Vale, aquí detrás nos dice, si vamos a caer, que sea en la tentación. Pues voy a caer en la tentación, así es. Mi manera es la manera de los dioses. Bueno, lo que es el packaging es una bolsa normal y corriente. ¿Y qué tenemos dentro? A ver, tenemos dentro, madre mía, menudo donut relleno de pistacho, azúcar y arriba tiene pistacho. Se me hace la boca. Vamos a probarlo a ver cómo está. Wow. Bueno, a ver, está bueno, ¿eh? De un día para otro está un pelín durillo, pero está súper bueno. Buenísimo. Lo voy a guardar aquí, el otro trozo, porque con esto haremos el reto. Y tenemos la otra panadería. Bueno, panadería no, tenemos la otra pastelería. ¿Sabéis cuál es? ¿Os hacéis una idea? Bueno, pues tenemos la pastelería Ioan. La pastelería Ioan está al lado de la estación. Bueno, a ver, el packaging es bastante bonito, ¿eh? El precio, la diferencia entre los dos es nada, yo creo que vale, mira, 4,80 y 4,90. O sea, es nada. Y por esos 10 céntimos te meten esta cajita que es súper chula. Bueno, aquí dice dulce de tus sueños. Vamos a abrirla para que la veáis. ¿Y qué veis? Pues veis aquí que cogimos un donut de Lotus. A ver, la diferencia. Este está por encima, yo creo que no está por dentro relleno, pero bueno, vamos a ver cómo está. A mi parecer, voy a volverlo a probar, ¿eh? Bueno, si está la galleta Lotus, que voy a probar también troza. Esto es caramelo, es como si fuera caramelo. Efectivamente, por dentro no tiene relleno, cosa que este de aquí, el de antes, sí que estaba completamente relleno por dentro. Entonces, ¿qué tengo que decir? A mí, la verdad, si te soy sincero, la presentación me ha parecido mucho más bonita la de Ioan, pero el donut de Eras Pan está mucho más bueno. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo a nuestra manera, como bien sabéis. ¡A la rueda! ¡Adelante con el reto! Bueno, pues hace bastante viento, pero bueno, aquí tenemos lo prometido. Aquí está. Y vamos a ponerlo justo, pues, uno aquí y el otro lo vamos a poner aquí. Y vamos a ver cómo queda. And his name is John C. Se ha quedado ahí pegado. Bueno, vamos a coger y lo vamos a poner ahí. Pues aquí la vamos a poner con su envoltorio original. Huele súper bien, a ver. Bueno, no está mal, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ponerlo bien. A ver qué no está. A ver cómo sale el rito. Bueno, pues aquí está el resultado. Esto, un cuadro. Lo voy a colgar porque... ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Oh, my God! Menudo cuadro. Que se ha liado, pero parda. Bueno, de aquí poco puedo coger. No puedo coger nada. Así que, bueno, incluso me han venido a visitar. Ven, Lua. Bueno, no quiere salir en el vídeo. Es muy vergonzoso. ¡Quedé como un tonto anoche! ¿Qué tengo que deciros? Bueno, pues que de aquí poco se puede aprovechar. Aunque huele fenomenal. Vamos a darle a esto un ok porque se lo merece. Bueno, ok. Pues al final lo prometido es deuda. Me he manchado. Está por aquí todo lleno de manchas y de cosas. Usted no aprende, ¿verdad?
¿vale? Y aquí tenemos los dos. Tenemos por un lado el de Joan y el de Eras Pan, ¿vale? Uno estaba relleno y el otro no estaba relleno. Vamos a ver cómo está ahora. Bueno, hay que decir que este se ha pegado en la rueda. Bueno, ahora este está mucho más seco, ¿eh? El de Joan está más seco. Y este, a ver cómo ha quedado. Bueno, se está deshaciendo. Pero bueno, así ha quedado. Y vamos a probarlo. Este está muchísimo más bueno, ¿eh? Este está brutal. Con el azúcar, con el pistacho. Bueno, mi valoración va a ser la siguiente. ¿Cuál es la pastelería más buena de Valencia? Pues definitivamente es Eras Pan. Aunque la presentación no era tan buena, pero por dentro estaba relleno de pistacho y le daba mejor sabor y le daba más esponjosidad y estaba mucho más bueno. Así que ahora ya lo sabéis. ¿Cuál es vuestra panadería o vuestra pastelería favorita de Valencia, de vuestra ciudad? Bueno, decírmelo abajo en comentarios y os leo. Acordaos de darle un buen like, a seguirme y a la campanita de las notificaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.